Elena Hart se levantó cuando el sol apenas asomaba por las montañas. Desde que se había convertido en madre soltera de 3 niños, sus días comenzaban antes del amanecer. Preparó café barato en la cafetera vieja que había heredado de su madre y mientras esperaba que hirviera, revisó las facturas esparcidas sobre la mesa de madera desgastada. El dinero nunca alcanzaba, pero ella siempre encontraba la manera de estirar cada peso. «Mamá, Mateo me está molestando», gritó Sofía desde la habitación que compartían los 3 niños. Elena suspiró, acomodándose el cabello rebelde en una coleta antes de dirigirse al cuarto. En 30 minutos debía preparar el desayuno, vestir a los niños y llevarlos a la escuela rural para luego correr a su primer trabajo como ayudante en la tienda del pueblo. Por la tarde daría clases particulares a los hijos de los granjeros vecinos y en la noche, cuando los trigémeos durmieran, tejería bufandas para vender en el mercado dominical. A más de 3.000 kilómetros, Leonardo Blackwell observaba Manhattan desde el ventanal de su penthouse. El reloj marcaba las 6 de la mañana y él ya llevaba 2 horas trabajando. Su asistente había dejado café importado y el desayuno preparado por su chef personal. La bandeja de plata permanecía intacta junto a su laptop de última generación. Su teléfono vibró por 10ª vez. Otro mensaje de Miranda, su ex prometida, amenazando con ventilar sus secretos a la prensa si no reconsideraba la cancelación del compromiso. Leonardo lo ignoró, como ignoraba las invitaciones a galas benéficas y las llamadas de su padre. El imperio financiero que había construido lo mantenía ocupado, pero cada vez le resultaba más difícil recordar por qué seguía acumulando millones. «Señor Blackwell, la junta directiva está esperando su videoconferencia», anunció su asistente a través del intercomunicador. «Diles que tendrán que esperar. Cancela mis compromisos de la semana». Leonardo tomó una decisión impulsiva. Necesitaba escapar, alejarse del ruido constante y la vacuidad de su existencia. Mientras Elena servía avena a sus hijos en platos desiguales y les recordaba cepillarse los dientes, Leonardo ordenaba a su piloto preparar el jet privado. Ella contaba monedas para la gasolina de su camioneta destartalada. Él firmaba cheques sin mirar las cantidades. 2 mundos paralelos que nunca deberían cruzarse. Elena, con su dignidad inquebrantable ante la escasez, y Leonardo, con su fortuna incapaz de llenar su vacío existencial. Él buscaba silencio. Ella anhelaba estabilidad. Ninguno imaginaba que en menos de 24 horas sus caminos se entrelazarían de manera irreversible en un remoto pueblo donde Elena luchaba por criar a sus hijos y al que Leonardo huiría buscando una paz que el dinero no podía comprar. El destino los acercaba con cada minuto que pasaba. Elena despidiéndose de sus niños en la escuela rural, Leonardo abordando su jet hacia lo desconocido. Una tormenta se formaba sobre las montañas, la misma que provocaría el accidente que cambiaría sus vidas para siempre. El sol de la tarde caía implacable sobre el camino de tierra cuando Elena regresaba a casa en su vieja camioneta. El día había sido agotador. 6 horas en la tienda, 2 horas dando clases particulares y apenas tiempo para comprar los víveres de la semana con el poco dinero que le quedaba. Sus manos curtidas apretaban el volante mientras pensaba en los trigémeos que la esperaban con su abuela Rosario, la única ayuda con la que contaba desde que decidió ser madre a través de inseminación artificial. «¡Maldita sea!», exclamó cuando la camioneta se sacudió al pasar por un bache profundo. Elena reducía la velocidad al acercarse a la curva del camino montañoso cuando divisó algo inusual, una figura inmóvil junto a la vereda del bosque. Al aproximarse, distinguió a un hombre inconsciente, con ropa que evidentemente no pertenecía a ningún poblador local. Su traje, aunque sucio y rasgado, era claramente costoso. «Señor, ¿me escucha?». Elena se arrodilló junto a él, comprobando sus signos vitales como le habían enseñado en el curso de primeros auxilios, que tomó cuando supo que sería madre. El hombre respiraba, pero una herida en su cabeza sangraba abundantemente. Elena miró a su alrededor. Estaban a casi 8 kilómetros del pueblo, sin señal telefónica y con la noche aproximándose. No podía dejarlo ahí. Con esfuerzo,
logró subirlo a la parte trasera de la camioneta. Debe haber tenido un accidente, pensó mientras cubría al desconocido con la manta que siempre llevaba para emergencias. Lo que Elena no sabía era que estaba rescatando a Leonardo Blackwell, quien en un arranque de frustración había despedido a su chofer y decidido caminar por el bosque solo para resbalar en una pendiente rocosa. Cuando llegó a su modesta casa de madera y techo de lámina, los trigémeos corrieron a recibirla. «Mamá, trajiste a un príncipe herido», exclamó Sofía, la más imaginativa de los tres, al ver al extraño. «No es un príncipe, mi amor. Es alguien que necesita ayuda», respondió Elena mientras su madre Rosario la miraba con preocupación. «Hija, ¿cómo se te ocurre traer a un desconocido? ¿Y si es peligroso?» «Está herido, mamá. No podía dejarlo morir en el camino». Entre las dos mujeres y con la curiosa ayuda de los niños, lograron trasladar a Leonardo al único sofá de la sala. Elena limpió la herida con el botiquín que guardaba celosamente, mientras observaba el rostro del desconocido. Facciones definidas, barba de días y una expresión de preocupación incluso en su inconsciencia. Horas más tarde, cuando Rosario ya se había marchado y los niños dormían, Leonardo comenzó a recobrar el conocimiento. Sus ojos se abrieron desorientados, recorriendo el techo de madera, las paredes decoradas con dibujos infantiles y finalmente deteniéndose en Elena, quien remendaba ropa a la luz de una lámpara sencilla. «¿Dónde estoy?», preguntó con voz ronca. Elena dejó su costura y se acercó con un vaso de agua. «En mi casa. Lo encontré inconsciente en el camino. ¿Recuerda qué le pasó?». Leonardo intentó incorporarse, pero un mareo lo obligó a recostarse nuevamente. «Caminaba...». «Resbalé». «No recuerdo más», respondió notando entonces la humildad de la vivienda. «Necesito hacer una llamada. El teléfono más cercano está en el pueblo, a 8 kilómetros. Y no hay señal para celulares en esta parte de la montaña», explicó ella con naturalidad. «Tendrá que esperar hasta mañana». La expresión de Leonardo se transformó en una mezcla de incredulidad y frustración que no pasó desapercibida para Elena. «¿Le molesta tener que quedarse en un lugar tan simple, señor?» «Blackwell. Leonardo Blackwell», respondió consciente de la dureza en su propia voz. «Y no me molesta. Solo tengo asuntos importantes que atender». Elena sonrió con cierta ironía mientras se levantaba para traer más agua. «Todos tenemos asuntos importantes, señor Blackwell. La diferencia es que algunos podemos esperar sin sentirnos perdidos». Leonardo observó a esta mujer, que había interrumpido su rutina para ayudar a un extraño, y por primera vez en mucho tiempo se sintió genuinamente desconcertado, no por estar lejos de su mundo de lujo, sino porque la tranquila dignidad de Elena contrastaba brutalmente con el caos interno que lo había llevado hasta allí. El amanecer llegó con el canto de los gallos y el ruido de pequeños pies corriendo por el pasillo. Leonardo despertó sobresaltado, olvidando por un momento dónde se encontraba. La realidad lo golpeó al ver el techo rústico y sentir el sofá gastado bajo su cuerpo. Había pasado la noche en una casa ajena, lejos de sus sábanas egipcias y su colchón ortopédico. «El señor despertó», gritó uno de los niños asomándose a la sala. «Mateo, no molestes al invitado». La voz de Elena sonaba desde la cocina, mezclada con el aroma a café recién hecho y tortillas calientes. Leonardo se incorporó con dificultad. Su cabeza dolía menos, pero la sensación de estar fuera de lugar se intensificaba con cada segundo. Observó la modesta sala. Muebles desgastados pero limpios, fotografías familiares en marcos sencillos, flores silvestres en un frasco de conservas reconvertido en florero. «Buenos días, señor Blackwell». Elena apareció con una taza humeante. «¿Cómo se siente?» «Mejor, gracias», respondió tomando la taza, sorprendido por el sabor intenso del café. «Esto es realmente bueno. Es café de la región. Lo tostamos nosotros mismos», explicó ella mientras 3 pares de ojos curiosos lo estudiaban desde el marco de la puerta. «Niños, saluden al señor Blackwell». Los trigémeos de unos 6 años avanzaron con una mezcla de timidez y curiosidad. Sofía, Mateo y Lucas se presentaron educadamente, aunque no dejaban de mirarlo como si fuera una criatura de otro planeta. «Tu ropa está secándose», continuó Elena.
Te presté algo de mi difunto esposo, espero no te moleste. Leonardo miró la ropa sencilla que ahora vestía y asintió, incómodo por la situación pero agradecido. No tenía un difunto esposo, pero no quiso corregirla. Necesito comunicarme con mi oficina. ¿Cuándo podemos ir al pueblo? Voy a llevar a los niños a la escuela en 1 hora. Puedes acompañarnos, pero te advierto que el médico querrá revisarte esa herida. La rutina matutina de la familia transcurrió ante los ojos asombrados de Leonardo. Elena preparando desayunos y loncheras, revisando tareas, peinando a Sofía mientras daba instrucciones a los niños sobre comportarse bien en la escuela. Todo con una eficiencia nacida de la necesidad y una calidez que él jamás había experimentado. En la camioneta destartalada, Leonardo observaba el paisaje mientras Elena cantaba canciones infantiles con los niños. Por un momento, se preguntó cómo sería crecer así, lejos del frío internado donde su padre lo había enviado a los 8 años. ¿Por qué vives tan aislada?, preguntó cuando dejaron a los niños en la pequeña escuela rural. No estamos aislados, tenemos todo lo necesario, respondió ella mientras conducía hacia el pueblo. Además, aquí puedo criarlos con valores que en la ciudad se están perdiendo. El pueblo resultó ser más pequeño de lo que Leonardo esperaba. Una calle principal, algunas tiendas básicas, un consultorio médico y un teléfono público que parecía reliquia de museo. Mientras el médico local revisaba su herida, Elena esperaba pacientemente, hojeando un libro gastado. «Solo necesitas descanso», concluyó el médico. «Nada de esfuerzos por unos días». «Imposible. Debo regresar a Nueva York hoy mismo», protestó Leonardo. «No hay transporte hasta pasado mañana», intervino Elena. «La carretera principal está bloqueada por un derrumbe y el único autobús que conecta con la ciudad sale en 2 días». Leonardo sintió que el control de su vida se desvanecía por completo. Cuando finalmente logró comunicarse con su asistente en Nueva York, las noticias empeoraron. Una tormenta azotaba la costa este. Todos los vuelos estaban cancelados. Durante el regreso a casa de Elena, un silencio incómodo llenó la camioneta. Leonardo miraba por la ventana, perdido en pensamientos sombríos. Elena lo observó de reojo. «A veces», dijo ella finalmente, «lo que parece un obstáculo es solo una oportunidad disfrazada». «No creo en esas frases de autoayuda», respondió él secamente. «No es autoayuda, es experiencia», sonrió Elena mientras detenía la camioneta frente a un pequeño huerto. «Ayúdame a recoger algunas verduras para la comida». Leonardo quiso negarse, pero algo en la mirada firme de Elena lo detuvo. Sin darse cuenta, pasó la siguiente hora aprendiendo a distinguir tomates maduros y recolectando hierbas cuyo nombre desconocía. Para su sorpresa, la tensión en sus hombros comenzó a aflojarse bajo el sol cálido de la montaña. Los días pasaron con una rutina que Leonardo comenzaba a encontrar extrañamente reconfortante. Por las mañanas, ayudaba a Elena con las tareas del huerto mientras los niños estaban en la escuela. Por las tardes, para su propia sorpresa, se ofrecía a revisar las tareas de matemáticas de los pequeños, descubriendo una paciencia que no sabía que poseía. Una tarde, mientras Elena preparaba la cena, Leonardo observaba a los trigémeos jugar en el patio. Por primera vez, notó algo que le provocó un escalofrío. Mateo tenía la misma forma de fruncir el ceño que él cuando se concentraba. Lucas compartía su mismo hoyuelo en la mejilla izquierda. Y Sofía tenía exactamente sus ojos. «Son idénticos, pero tienen personalidades completamente diferentes», comentó Elena sorprendiéndolo con una taza de té. «Mateo es el analítico, Lucas el soñador y Sofía, ella es pura determinación». «Como su madre», respondió Leonardo, intentando alejar los pensamientos inquietantes. «¿Su padre no está en el panorama?» Un silencio incómodo se instaló entre ellos. Elena revolvió su té lentamente antes de hablar. «No hay un padre, en el sentido tradicional», explicó finalmente. «Decidí ser madre por inseminación. Después de que mi prometido me dejara por irse a la capital, supe que quería hijos, pero no necesitaba un hombre que pudiera abandonarlos». Leonardo sintió que el aire se escapaba de sus pulmones. 10 años atrás, recién graduado y necesitado de dinero para su primer negocio, había donado esperma en una clínica de Nueva York.
Nunca pensó en las consecuencias. Era solo una transacción más. ¿Dónde realizaste el procedimiento?, preguntó intentando que su voz sonara casual. En la capital, antes de mudarme aquí. Una fundación ofrecía el procedimiento gratuitamente a mujeres de bajos recursos. Elena lo miró con curiosidad. ¿Por qué te interesa tanto? Simple curiosidad. Mintió mientras su mente calculaba posibilidades. Debe haber sido difícil criar 3 niños sola. Lo más difícil no fue criarlos, sino enfrentar los prejuicios, respondió ella dirigiendo su mirada hacia los pequeños. Pero no me arrepiento. Son mi vida entera. Esa noche, Leonardo no pudo dormir. Las coincidencias eran demasiadas. Recordaba vagamente haber firmado formularios donde renunciaba a cualquier derecho o conocimiento sobre posibles hijos. Jamás imaginó encontrarse en esta situación, compartiendo techo con 3 niños que podrían llevar su ADN. Lo más perturbador no era esa posibilidad, sino lo que estaba sintiendo por Elena. La admiración inicial se había transformado en algo más profundo. La manera en que ella enfrentaba las dificultades, su inteligencia práctica, su capacidad de encontrar alegría en lo cotidiano, todo en ella le resultaba fascinante. Durante el desayuno del día siguiente, Leonardo observó a los niños con nuevos ojos. Lucas le ofreció su dibujo de un superhéroe con capa. «Es para ti, para que te mejores más rápido», explicó el pequeño con una sonrisa que era un reflejo exacto de la suya propia. «Gracias», murmuró Leonardo, sintiendo un nudo en la garganta. «¿Te sientes mal?», preguntó Elena, notando su expresión confundida. «Estoy bien. Solo pensaba en todo el trabajo acumulado en Nueva York. ¿Extrañas tu vida?». La pregunta de Elena iba cargada de algo más que curiosidad. Leonardo reflexionó unos segundos antes de responder. «Extraño la eficiencia. Pero no extraño el vacío». Más tarde, mientras Elena daba clases particulares en el patio, Leonardo aprovechó para revisar sus documentos personales en la pequeña habitación que ella usaba como oficina. Entre facturas y recibos, encontró lo que buscaba: un sobre de la Fundación Nuevas Vidas, la misma organización sin fines de lucro que él había ayudado a financiar años atrás como parte de su programa de responsabilidad social corporativa. El destino tejía una red de coincidencias demasiado precisa para ser ignorada. Leonardo guardó la información en su memoria mientras escuchaba las risas de los niños afuera. Por primera vez en su vida adulta, se sentía conectado a algo más grande que sus ambiciones. Esa tarde, mientras ayudaba a Elena a reparar el techo antes de la temporada de lluvias, reunió el valor para hacerle una pregunta. «Si el donante quisiera conocer a sus hijos, ¿qué pensarías?». Elena dejó de trabajar y lo miró fijamente. «La donación fue anónima por una razón. Él renunció a ese derecho», respondió con firmeza, pero luego suavizó su expresión. «Aunque a veces me pregunto si los niños querrán conocerlo algún día». Leonardo asintió, guardando silencio mientras un plan comenzaba a formarse en su mente. El día comenzó con una llamada que Leonardo recibió en el teléfono público del pueblo. Su asistente le informaba que los caminos ya estaban despejados y que un helicóptero podría recogerlo en el campo de fútbol local. La noticia debería haberlo alegrado, pero en lugar de eso, sintió una pesadez en el pecho. Durante el camino de regreso a casa de Elena, Leonardo consideró sus opciones. Podría irse sin revelar sus sospechas, retomar su vida en Nueva York y olvidar la extraña conexión que había encontrado. O podría arriesgarse a perderlo todo al decir la verdad. Mientras tanto, Elena limpiaba la pequeña habitación donde Leonardo había dormido los últimos días. Al mover su mochila, un sobre cayó al suelo. No pretendía husmear, pero el membrete de la Fundación Nuevas Vidas captó inmediatamente su atención. Con manos temblorosas, abrió el documento. Era una confirmación de donación de esperma de hace 10 años. El nombre del donante: Leonardo Blackwell. «No puede ser», murmuró, dejándose caer en la cama. Las piezas encajaban ahora. El interés por el origen de los niños, las preguntas sobre la inseminación, las similitudes físicas que ella había notado, pero preferido ignorar. El hombre al que había rescatado, al que estaba comenzando a abrirle su corazón, era el padre biológico de sus hijos. Cuando Leonardo regresó, encontró a Elena en el porche
con una expresión que nunca había visto en ella, una mezcla de dolor y furia contenida. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó ella directamente mostrándole el documento. Leonardo palideció. No esperaba que la verdad saliera a la luz de esta manera. «Comencé a sospecharlo hace unos días», admitió, sentándose frente a ella. «Las similitudes físicas son... ¿Y decidiste quedarte aquí para qué? ¿Para estudiarnos como si fuéramos un experimento?». La voz de Elena temblaba. «No, Elena, no es así. Yo no sabía nada cuando llegué aquí». «¿Y ahora qué? ¿Piensas reclamar derechos sobre ellos?». «Es eso». Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «No quiero quitarte a tus hijos», respondió él con firmeza. «Renuncié legalmente a cualquier derecho cuando hice la donación, pero no puedo negar que conocerlos ha cambiado algo en mí». Elena se levantó, cruzando los brazos como si intentara protegerse. «Te estás preparando para irte, ¿no es así? Llegó tu rescate en helicóptero». Su tono era amargo. «Ve, regresa a tu mundo. Nosotros estaremos bien como siempre lo hemos estado». Leonardo se acercó, intentando tomar sus manos, pero ella retrocedió. «Elena, yo no estaba buscando ser padre cuando doné esperma. Era joven, necesitaba dinero». Se detuvo sabiendo que sonaba terrible. «Pero estos días aquí me han mostrado lo que me he perdido toda mi vida». «¿Qué es exactamente lo que quieres, Leonardo?», preguntó ella directamente. «Quiero ser parte de sus vidas», respondió con sinceridad. «No como un intruso o como alguien que reclama derechos, solo estar presente. Y también quiero estar contigo». La confesión quedó suspendida entre ellos como algo frágil y peligroso a la vez. «¿Conmigo?». Elena soltó una risa incrédula. «¿El millonario de Nueva York y la maestra rural? ¡Qué cliché más absurdo!». «No se trata de dinero o posición social», insistió Leonardo. «Se trata de lo que siento cuando estoy contigo, de cómo me has enseñado a ver el mundo de otra manera en estos pocos días. ¿Y qué pasará cuando te canses de jugar a la familia feliz? Cuando extrañes tus jets privados y tus juntas de negocios». Los ojos de Elena reflejaban miedo disfrazado de enojo. «Yo no puedo arriesgar la estabilidad emocional de mis hijos por un capricho tuyo». Leonardo se quedó en silencio, comprendiendo el peso de sus palabras. No podía negar que ella tenía razón en dudar. «El helicóptero llegará en 2 horas», dijo finalmente. «Respetaré tu decisión, sea cual sea. Pero quiero que sepas que lo que encontré aquí es más valioso que todo lo que tengo en Nueva York». Elena desvió la mirada hacia el horizonte montañoso. «Vete, Leonardo. Necesito tiempo para pensar. Los niños llegarán pronto de la escuela y no quiero que los confundas más». Cuando el ruido del helicóptero rompió la tranquilidad del valle esa tarde, los trigémeos corrieron emocionados a despedirse del amigo de mamá. Leonardo abrazó a cada uno, grabando en su memoria sus rostros, sus olores, sus voces infantiles, sin saber si volvería a verlos. Elena lo acompañó hasta el campo, manteniendo una distancia física que reflejaba su estado emocional. «Te contactaré cuando esté lista para hablar», fue su única promesa antes de que él subiera al helicóptero. Nueva York recibió a Leonardo con su familiar ruido y caos. El regreso a su penthouse se sintió extraño, como si entrara a un museo de su vida anterior. Todo estaba impecable, perfectamente ordenado y absolutamente vacío de calor humano. Ni siquiera las vistas espectaculares de Central Park lograban despertar en él la admiración de antes. Su asistente, Miranda, lo esperaba con una montaña de documentos y una agenda repleta de reuniones. «Bienvenido, señor Blackwell. La junta directiva está ansiosa por verlo. Han surgido varias crisis durante su ausencia. Cancela todo por hoy», respondió Leonardo, dejando su maleta en el suelo. «Necesito descansar». Miranda lo miró con sorpresa. En 10 años trabajando para él, jamás había priorizado el descanso sobre los negocios. Mientras tanto, a miles de kilómetros, Elena enfrentaba sus propias batallas internas. Los niños preguntaban constantemente por Leonardo, especialmente Lucas, quien había desarrollado un apego especial hacia él. «¿Cuándo va a volver Leo?», preguntó durante la cena mientras jugaba con su comida. «No lo sé, cariño. Él tiene una vida muy ocupada en la ciudad», respondió Elena con el corazón encogido. Esa noche, después de acostar a los niños,
Elena sacó el sobre con los documentos de la fundación. Lo había leído tantas veces que ya conocía cada palabra. La coincidencia era abrumadora. El donante anónimo que había permitido su sueño de ser madre resultó ser el hombre que ahora amenazaba su estabilidad emocional. Los días pasaron. Leonardo se sumergió en el trabajo, como siempre hacía cuando quería evitar enfrentar sus sentimientos. Pero esta vez era diferente. Las juntas interminables le parecían triviales comparadas con las conversaciones que había tenido con Elena junto al fuego. Las cenas en restaurantes de lujo carecían del sabor de los guisos sencillos que ella preparaba, y las risas falsas de sus socios comerciales no podían compararse con la risa genuina de los trigémeos. Una noche, mientras miraba la ciudad desde su terraza, Leonardo tomó una decisión. Abrió su computadora y comenzó a investigar sobre programas educativos para zonas rurales, opciones de telemedicina y sistemas de energía renovable adaptados a comunidades alejadas. Si Elena no quería que él formara parte de sus vidas, al menos podría mejorar las condiciones del lugar donde crecían sus hijos biológicos. En la montaña, Elena continuaba su rutina diaria, pero algo había cambiado. La casa se sentía más vacía, a pesar del constante alboroto de los niños. Se sorprendía recordando detalles insignificantes, cómo Leonardo fruncía el ceño cuando intentaba reparar algo, su expresión de sorpresa al probar platillos locales, la delicadeza con que trataba a los niños. «Te ves triste, mamá», observó Sofía una tarde mientras hacían la tarea. «¿Es porque extrañas a Leonardo?». La pregunta tan directa dejó a Elena sin respuesta inmediata. «Las personas entran y salen de nuestras vidas, mi amor», respondió finalmente. «A veces es difícil despedirse, pero él te miraba como el príncipe mira a la princesa en los cuentos», insistió la niña con la sabiduría peculiar de los niños. Esa noche, Elena tomó el teléfono varias veces para llamar al número que Leonardo le había dejado, pero siempre colgaba antes de completar la llamada. ¿Qué podría decirle? ¿Que lo extrañaba? ¿Que tenía miedo de creer en promesas que podrían romperse? ¿Que los niños preguntaban por él todos los días? Mientras tanto, en Nueva York, Leonardo recibió una llamada inesperada. «Señor Blackwell, soy el doctor Ramírez, del Centro Médico de Valle Hermoso». La voz sonaba entrecortada por la mala señal. «Elena Hart me pidió que lo contactara». El corazón de Leonardo se aceleró. ¿Habría reconsiderado ella su posición? ¿Estaría lista para hablar? ¿Ocurre algo?, preguntó, intentando mantener la calma. «Es el pequeño Lucas. Tiene una neumonía severa y necesitamos trasladarlo a un hospital especializado en la capital. Elena pensó que usted podría ayudar con el traslado». Sin dudarlo, Leonardo movilizó sus recursos. En menos de una hora, un helicóptero médico estaba en camino al pueblo. Él mismo tomó su jet privado, llevando consigo al mejor neumólogo pediátrico que pudo encontrar. La distancia entre dos corazones comenzaba a acortarse, empujada por las circunstancias y por sentimientos que ninguno de los dos podía seguir negando. El hospital pediátrico de la capital era un universo diferente al pequeño centro médico del pueblo. Paredes coloridas con dibujos animados, equipos de última generación y personal médico especializado recibieron a Lucas, quien respiraba con dificultad a través de una máscara de oxígeno. Elena, pálida por el miedo y el cansancio, caminaba a su lado mientras los enfermeros trasladaban la camilla. Leonardo esperaba en el pasillo. Cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, las palabras sobraron. Ella corrió hacia él y se derrumbó en sus brazos, permitiéndose por primera vez en años ser vulnerable frente a alguien más. «Gracias por venir», susurró contra su pecho. No sabía a quién recurrir. «Siempre estaré para ustedes», respondió él, abrazándola con fuerza. «El doctor Kaufman es especialista en casos como el de Lucas. Ya está revisando sus estudios». Durante las siguientes horas, mientras esperaban noticias, Leonardo se ocupó de todo. Consiguió una habitación en el hospital para que Sofía y Mateo pudieran estar cerca. Coordinó con su asistente para que trajera ropa y artículos de primera necesidad, e incluso recordó el osito de peluche favorito de Lucas que Elena había mencionado en una conversación casual. La primera noche fue la más difícil.
Lucas desarrolló fiebre alta y los médicos luchaban para estabilizarlo. Elena no se separó de su lado ni un momento. Leonardo se turnaba entre acompañarla y cuidar a los otros niños, quienes estaban asustados y confundidos. ¿Lucas se va a morir?, preguntó Mateo con los ojos llenos de lágrimas durante el desayuno del segundo día. Leonardo sintió que el mundo se detenía ante esta pregunta. En su vida corporativa estaba acostumbrado a tener respuestas para todo, pero aquí, frente a este niño vulnerable, las certezas se desvanecían. «Lucas es muy fuerte, igual que tu mamá», respondió eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Y tiene a los mejores doctores ayudándolo. Todos estamos luchando para que se mejore pronto». Sofía, observadora como siempre, añadió: «Tú también lo quieres mucho, ¿verdad?» «Los quiero a los tres más de lo que imaginan», confesó Leonardo, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de sus palabras. Esa tarde, el doctor Kaufman finalmente trajo buenas noticias. La fiebre había cedido y los antibióticos estaban funcionando. Lucas respiraba mejor, y aunque necesitaría quedarse hospitalizado unos días más, lo peor había pasado. Elena, exhausta pero aliviada, aceptó finalmente ir a descansar a la habitación del hospital. Leonardo la acompañó hasta la puerta. «Deberías dormir un poco», sugirió él. «Me quedaré con Lucas». «No tienes que hacer todo esto», murmuró ella con la voz quebrada por el cansancio. «Debes tener 1000 asuntos pendientes en Nueva York. Nada es más importante que estar aquí ahora», respondió Leonardo, tomando suavemente su mano. «Elena, estos días he comprendido lo que realmente importa en la vida, y no son las juntas directivas ni las cuentas bancarias». Elena lo miró fijamente, notando cómo este hombre que había llegado a su vida por casualidad estaba transformándose ante sus ojos. O quizás, pensó, simplemente estaba mostrando quién realmente era, bajo las capas de arrogancia y poder. «Tengo miedo, Leonardo», confesó. «No de que Lucas no se recupere, sino de lo que estoy sintiendo por ti, de lo fácil que sería depender de tu ayuda, de tu presencia». «No quiero que dependas de mí», respondió él con sinceridad. «Quiero estar a tu lado, construir algo juntos. Y sí, puedo ofrecerles seguridad material, pero tú me has dado algo mucho más valioso. Me has enseñado a sentir de nuevo». Las barreras que Elena había construido durante años comenzaron a desmoronarse. Leonardo no era solo el donante anónimo que biológicamente había permitido la existencia de sus hijos, ni tampoco era simplemente el millonario arrogante que había llegado a su casa. Era un hombre complejo, con defectos y virtudes, que por alguna razón del destino había encontrado su camino hacia ellos. Cuando Leonardo se inclinó para besarla, Elena no retrocedió. El beso fue suave, casi tímido, como un pacto silencioso entre dos personas que habían encontrado algo inesperado y precioso. «Ve a descansar», susurró él contra sus labios. «Estaré aquí cuando despiertes». Y por primera vez en mucho tiempo, Elena se permitió creer en una promesa. La recuperación de Lucas progresaba favorablemente. Después de una semana en el hospital, los médicos autorizaron su regreso a casa con un estricto régimen de medicamentos y cuidados. El pequeño, aunque todavía débil, había recuperado su sonrisa y la chispa en sus ojos. Durante esos días de crisis, algo profundo había cambiado entre Elena y Leonardo. La barrera invisible que ella había mantenido comenzó a desvanecerse mientras observaba cómo él se involucraba genuinamente con los niños, leyéndoles cuentos, ayudándolos con tareas atrasadas e incluso aprendiendo a jugar sus juegos favoritos. «Señor Blackwell, su asistente ha llamado 3 veces hoy», comentó una enfermera mientras Leonardo ayudaba a Lucas a empacar sus pertenencias. «Gracias, la llamaré después», respondió sin apartar la mirada del niño, que concentradamente coloreaba un dibujo. Elena, que entraba en ese momento con los otros niños, notó algo diferente en él. Leonardo ya no consultaba constantemente su teléfono ni mencionaba las juntas pendientes. Parecía un hombre distinto, como si hubiera dejado caer una pesada armadura. «¿No necesitas regresar a Nueva York?», preguntó esa tarde mientras viajaban de regreso al pueblo en la camioneta que Leonardo había comprado para reemplazar el viejo vehículo de Elena. «Mi equipo puede manejar las cosas por ahora»,
respondió con una tranquilidad que sorprendió a ambos. He estado pensando, Elena, quizás podría quedarme un tiempo más. Hay una cabaña en venta cerca del pueblo. El corazón de Elena dio un vuelco. Leonardo Blackwell, el magnate de Nueva York, considerando una vida en el campo. ¿Y tus empresas? ¿Tu vida allá? He dirigido imperios desde mi teléfono durante años, sonrió él. Pero nunca he construido algo que realmente importe, como una familia. La palabra quedó flotando entre ellos, cargada de significado y posibilidades. Los días siguientes transcurrieron en una extraña pero agradable domesticidad. Leonardo se instaló temporalmente en la cabaña que había comprado, a solo 10 minutos de la casa de Elena. Venía cada mañana a desayunar con ellos y regresaba a su cabaña por las noches, respetando el espacio que Elena aún necesitaba. Una tarde, mientras supervisaba las mejoras que estaba financiando en la escuela local, Leonardo recibió una llamada inesperada. ¿Cenas con nosotros esta noche? La voz de Elena sonaba diferente, con una calidez que hasta entonces había restringido. Los niños quieren mostrarte algo. Cuando llegó a la casa, el aroma de comida casera y el sonido de risas infantiles lo recibieron, pero lo que más le impactó fue la mesa cuidadosamente preparada, con flores silvestres en el centro y el mejor mantel que Elena poseía. ¡Sorpresa!, gritaron los trigemios al unísono, mostrando dibujos donde habían representado a Leonardo junto a ellos y Elena, todos tomados de la mano. Hicimos una votación familiar, explicó Sofía con seriedad. Queremos que te quedes con nosotros para siempre. Leonardo miró a Elena, buscando en sus ojos alguna señal. Los niños se me adelantaron, dijo ella con una sonrisa nerviosa. Quería hablar contigo después de cenar. La cena transcurrió entre anécdotas y planes. Los niños hablaban emocionados sobre las mejoras en la escuela y cómo sus amigos estaban impresionados con el amigo de su mamá que arreglaba todo. Cuando finalmente los pequeños se fueron a dormir, Elena invitó a Leonardo al porche. La noche era clara, con un cielo estrellado que nunca podría verse desde Manhattan. He estado pensando mucho, comenzó ella sentándose junto a él, sobre el futuro, sobre nosotros. Elena, no quiero presionarte. Leonardo tomó su mano con gentileza. Entiendo que esto ha sido abrumador. Lo ha sido, asintió ella. Descubrir que eres el donante, enfrentar mis sentimientos por ti, ver cómo te has convertido en parte de nuestras vidas, a veces parece un sueño. ¿Un buen sueño?, preguntó él con una sonrisa tentativa. El mejor, respondió Elena acercándose más. Leonardo, durante años construí muros para protegernos. Pensé que era más seguro mantener al mundo afuera, especialmente a los hombres que podrían lastimarnos. Pero tú te quedaste cuando más te necesitábamos. Leonardo acarició suavemente su mejilla. Me quedaré todo el tiempo que me quieras a tu lado. No como un benefactor, no como un padre biológico, sino como un hombre que te ama a ti y a esos niños más que a nada en el mundo. Las últimas barreras en el corazón de Elena se desvanecieron. Se inclinó hacia él, buscando sus labios en un beso que sellaba una promesa no dicha, la de construir algo verdadero juntos. Bienvenido a casa, Leonardo, susurró contra sus labios. Y bajo el manto de estrellas, dos almas que habían comenzado su viaje desde puntos opuestos del espectro, encontraron finalmente su lugar común. Un hogar construido no con paredes y techos, sino con amor, respeto y la certeza de que algunas coincidencias son, en realidad, el destino llamando a nuestra puerta. El amanecer pintaba de rosa y naranja el horizonte cuando Elena se despertó. El brazo de Leonardo descansaba protectoramente sobre su cintura. Sonrió, recordando el camino que habían recorrido en los últimos 6 meses. La boda sencilla en el jardín de su casa, la adopción legal de los niños por parte de Leonardo y los cambios sutiles pero significativos en sus vidas. Se levantó con cuidado de no despertarlo y caminó hasta la ventana. Desde allí podía ver el edificio recién terminado que hoy inaugurarían, la primera biblioteca comunitaria del Valle, un proyecto que había nacido de las largas conversaciones nocturnas entre ella y Leonardo. «Buenos días», murmuró él abrazándola por detrás. «¿Nerviosa por la inauguración?» «Un poco», admitió Elena, recostándose contra su pecho.
Todavía me cuesta creer que lo logramos. La casa había cambiado, como ellos. Seguía siendo el hogar cálido y sencillo que Elena había construido, pero ahora contaba con mejoras prácticas, un sistema de energía solar, agua caliente constante y una extensión que servía como oficina para ambos. Leonardo había insistido en mantener la esencia del lugar, comprendiendo que el valor de esta casa iba más allá de lo material. ¡Mamá! ¡Papá! Sofía entró corriendo a la habitación. Mateo dice que puedo llevar mi vestido azul para la inauguración. Elena sonrió al escuchar cómo los niños habían adoptado naturalmente la palabra papá para referirse a Leonardo. No había sido una transición forzada. Simplemente ocurrió, como todo lo importante en la vida. «Ve a desayunar, princesa», respondió Leonardo alzándola brevemente. «Tu mamá y yo bajamos en un momento». Mientras se preparaban para el gran día, Elena observaba a Leonardo interactuar con los niños, ayudando a Lucas con su corbatín, escuchando pacientemente los planes de Mateo para la sección infantil de la biblioteca, elogiando a Sofía por su dibujo de la familia. Este hombre, que alguna vez había dirigido imperios corporativos sin pestañear, ahora dedicaba la misma intensidad y pasión a ser padre. El camino hacia la biblioteca estaba decorado con flores y banderines hechos por los niños del pueblo. La comunidad entera se había volcado a apoyar el proyecto, aportando libros, tiempo y entusiasmo. No era solo un edificio, era un símbolo de cómo una comunidad podía transformarse cuando alguien creía en su potencial. «Estás hermosa», susurró Leonardo a Elena mientras caminaban hacia el podio improvisado. Ella, en un vestido sencillo pero elegante, sonrió con timidez. A pesar de los meses juntos, todavía se sonrojaba con sus cumplidos. La ceremonia fue breve pero emotiva. Elena habló sobre la importancia de los libros en su propia vida y cómo quería que todos los niños del valle tuvieran acceso a mundos nuevos a través de la lectura. Leonardo compartió cómo había redescubierto el valor de la comunidad y la familia, aprendiendo más en estos meses que en años de educación formal. Cuando cortaron juntos la cinta, la multitud estalló en aplausos. Los trigemios fueron los primeros en correr dentro, perdiéndose entre los estantes coloridos y los cómodos rincones de lectura. Leonardo tomó la mano de Elena mientras observaban a los niños explorar el lugar. No era el edificio más grande ni el más lujoso que había financiado, pero sin duda era el más significativo. «¿Sabes qué es lo más extraño?», comentó él mientras caminaban entre los asistentes. «No extraño mi vida anterior. Pensé que lo haría, que me sentiría atrapado aquí, pero cada día descubro algo nuevo que me hace sentir más vivo». Elena apretó su mano con ternura. «A veces lo que buscamos está muy lejos de donde creemos que debería estar». Más tarde, mientras los niños seguían absortos en los libros y los vecinos compartían comida y historias, Leonardo y Elena se apartaron un momento, observando su pequeño mundo desde la escalinata del edificio. «Gracias», dijo él simplemente. «¿Por qué?», preguntó ella. «Por rescatarme aquel día en el camino, por darme la oportunidad de conocer a los niños, por enseñarme que el éxito no se mide en cuentas bancarias, sino en momentos como este». Elena lo besó suavemente. «Tú también nos rescataste, de más formas de las que imaginas». A lo lejos los trigémeos corrían entre los árboles, sus risas mezclándose con la música local. El sol comenzaba a ponerse, bañando todo con una luz dorada que parecía bendecir esta nueva etapa. Leonardo abrazó a Elena, completamente consciente de que lo que habían construido juntos era más valioso que todos los imperios corporativos del mundo. No eran una familia perfecta, pero eran reales, con sus desafíos diarios y sus pequeñas victorias. Y eso, descubrió, era exactamente lo que siempre había soñado sin saberlo. ¿Qué tal, amigos? Si esta historia de Leonardo y Elena les tocó el corazón tanto como a mí, no duden en dejar su comentario sobre qué parte les conmovió más o con cuál personaje se identificaron. Un me gusta nos ayuda enormemente, y al compartir este video estarán llevando esta hermosa historia de amor, familia y segundas oportunidades a más personas que quizás necesiten escucharla. ¿Se imaginan encontrar el amor de manera tan inesperada? Y si les gustó esta narración,
Los invitamos a suscribirse al canal para más historias que calientan el corazón y nos recuerdan lo que realmente importa en la vida. Me encantaría saber, ¿desde qué país están viendo este video? ¿Habrá alguna Elena o algún Leonardo entre nuestros espectadores que haya encontrado el amor en las circunstancias más sorprendentes? Cuéntenos sus historias.